Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Ocurre, Pasa, Sucede, Acontece, un episodio nuevo que queremos aprovechar para hacer el día de hoy, porque nos hemos encontrado acá en San José, en Costa Rica, con un grupo de compañeros y compañeras chilenas que están por acá, y queríamos aprovechar la ocasión. Nos parece que es una valiosa oportunidad para conversar acerca de cosas que están ocurriendo allá en Chile, que van a ocurrir este año y que además tienen de alguna forma también que ver con los aconteceres acá en Costa Rica. Hoy tenemos la dicha, el privilegio de poder conversar con Leonardo Terraza. Leonardo es el secretario de la Escuela Permanente PRAIS. Ahorita me vas a explicar bien esto del PRAIS. Y además es el director de la Unión Bicentenaria de los Pueblos VP Chile, que viene además con dos compañeras más a visitarnos. Y creo que por ahí quiero como comenzar esta conversación. ¿Qué los trae por acá, Leonardo? Bienvenido. Bueno, bienvenido y muchas gracias por esta conversación. Mira, nosotros venimos con Evelyn Jara, que es coordinadora de la Coordinadora por los Derechos Humanos y los Pueblos, y además es miembro de la Agrupación de Derechos Humanos Guacolda. Y también con Alicia Mateluna, que es de Movimiento de Emancipación de Mujeres de Chile, MEMCH, que es una organización muy histórica también. Juntos, los tres, nos trajo este largo viaje para acá. Vinimos a la Corte Interamericana de Justicia de acá, que está a la alojada. CIDH, a la que está en San Pedro. Exacto. Mira, nosotros ya fuimos el otro día, acompañamos a unas organizaciones de acá de Costa Rica, producto de una movilización que estaban haciendo ellos y ellas, así que al menos la conocemos por fuera, vamos a conocerla por dentro pronto. Ajá. ¿Y qué exactamente vienen a hacer ahí a la CIDH? Mira, hay una sigla que tú me preguntaste, que es el programa. El PRAIS es un programa de reparación de atención integral de salud para personas que vivimos represión política durante la dictadura civil y militar que estuvo asesinándonos permanentemente en Chile, bajo Pinochet, ¿no? Y cómplices pasivos también. Esta entidad de reparación que el Estado realizó no fue producto de su inventiva, ni caridad, sino que producto de una larga lucha que dimos las personas que fuimos presas políticas durante la dictadura, las personas que fueron exoneradas de sus trabajos, las personas que fueron exiliadas y que posteriormente regresaron, y además una larga lucha que dieron los familiares y las familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Todo este conjunto de personas afectadas, todas por la dictadura civil y militar, el Estado generó una política pública de reparación en salud física y mental. Ajá. Hoy día existe un retroceso, que más adelante te lo puedo explicar, en cuanto a la política pública. Y el otro punto que vinimos a hacer también, porque participamos en una coordinadora contra la ley antiterrorista que está operando en Chile. Durante la dictadura civil y militar, Pinochet instauró una ley antiterrorista que era atroz porque sancionaba con penas altísimas básicamente lo que fue la insurrección contra él, contra su régimen, y lamentablemente lo que se dio en dictadura se repite este año, en febrero de este año, bajo todas las normativas democráticas que establece la Constitución de Pinochet, que sigue rigiendo. El presidente de la República, Gabriel Boric, hizo una nueva ley que fue votada por el Parlamento, y entonces en Chile tenemos dos leyes antiterroristas, no una, dos. Una nacida en dictadura,
y una nacida en este gobierno pseudo izquierdista y supuestamente a favor de nosotros, de la clase trabajadora. Y eso es lo que venimos a denunciar ante la Corte. Y solo por curiosidad, porque en Costa Rica nosotros acabamos de vivir un proceso cuestionable, al menos, ¿verdad? En el cual se ha hecho una reforma a la ley de extradición para permitir la extradición de costarricenses a los Estados Unidos cuando sean solicitados por los Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, por narcotráfico o terrorismo. Pero esa modificación, el concepto de terrorismo no se define, es muy amplio y puede ser lo que Estados Unidos quiere decir que sea. Y digo cuestionable porque hubo también diputados del partido Frente Amplio, que es el partido en el caso nuestro que se aproxima más a las ideas progresistas, que aprobaron, que dieron su voto para que esta ley esta modificación se convirtiera ya ahora en ley. Entonces, solo por curiosidad, ¿qué se define, qué diferencia una ley antiterrorista, la de Pinochet, con la que presenta Boric? ¿Y qué concepto de terrorismo es el que manejan? Mira, fíjate que es muy importante eso porque cuando Pinochet hablaba de los terroristas y de las terroristas, porque no es un tema de género, un tema de clase, eran todas las personas que estábamos en contra de su régimen oprobioso y además pretendíamos cambiar una forma que se estaba entronizando, que era la aplicación del modelo neoliberal. Todas las personas que estuviésemos contra eso, Pinochet generó una ley capaz de encarcelar y capaz de perseguir. Lo que ocurre hoy día con Boric es muy parecido, pero es más terrible aún, toda vez que es una ley proyectiva, en el sentido de que proyecta intenciones. Es como la película esta que atacaba antes de que realizaran los hechos y atacaba a las personas. Fíjate que esta, no recuerdo el nombre de la película, pero bueno, pero sí, ¿a cuál te refieres? Es una proyectiva muy compleja porque si nosotros nos juntamos, supuestamente podríamos estar pensando en hacer acciones terroristas y por ese hecho nos podrían ser juzgados. Podrían investigar y juzgar. Y sabes que el tema no queda ahí. El tema es que contempla la figura de organización terrorista con 3 personas. Con 3 personas tú puedes conformar una organización terrorista. Bueno, entonces tú dices, bueno, entonces para saltarse esa situación nos vamos a juntar de a 2, ¿no? Bueno, la ley contempla la figura del lobo solitario. O sea, por anga o por manga te pueden culpabilizar de acciones que tú pensaste o que piensan que tú estás pensando en realizar. En una atrofiante, una cosa espantosa. Sí, mira, ¿y sabes por qué lo hacen? Porque esto se inserta dentro de una serie de lógicas de leyes represivas que se vienen aprobando con este gobierno, que lamentablemente es así. ¿Y tiene alguna relación con estos alzamientos populares que hubo en Chile? Por supuesto. ¿Recientemente? Mira, a ver, el alzamiento popular o estallido social fue un cúmulo de cosas que se fueron agrupando y estallan por una cosa muy sencilla, el alza de precio en 30 pesos de la locomoción colectiva. Pero esto fue llamado rápidamente que no eran 30 pesos, eran 30 años, ¿ya? Y esos 30 años se condice con lo que fue los gobiernos de la Concertación que profundizaron todo lo que fue y vinieron a legalizar incluso lo que fueron políticas públicas que instauró la dictadura con el fusil. Estos fueron instauradas por la vía de la ley, de los legisladores, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, pero fue en democracia. Sí, pero una democracia bastante tutelada, con una constitución aún que mantenemos desde Pinochet.
Déjame decirte que entonces tú me preguntaste por el tema del por qué. El estallido en particular fue un estallido que fue acumulando la gente y explosa y genera una capacidad de querer transformar esta realidad. No fue por los 30 pesos, fue por todo lo que es la aplicación del modelo neoliberal, que después del estallido sigue manteniéndose. Hubo un engaño, nos dicen, ¿sabes qué? Entendemos, vamos a mejorar las cosas, vamos a transformar ciertas cuestiones, vamos a cambiar, y eso nada ocurrió. Entonces, lo que están haciendo ahora con las leyes represivas es preveyendo un nuevo estallido, y para eso entonces existe una ley antitomas, una ley antibarricadas, una ley de gatillo fácil para la policía, ¿ya? También aprobada recientemente esta ley. Todas estas leyes están siendo aprobadas bajo este gobierno, con un parlamento electo por la gente. Entonces uno dice, es democracia. Sí, pero no es democracia cuando tú no tienes acceso a los medios de comunicación, cuando hay una ideología que te oprime y te constriñe permanentemente. Y además, fíjate que se está haciendo otra cosa más. Dentro de los cánones de la democracia, por así decirlo, se está modificando la ley de partidos políticos también para impedir que partidos políticos pequeños, que principalmente son los que quieren transformar esta realidad, puedan seguir existiendo. Entonces, te prohíben todo, te mantienen constreñido y después no quieren que nosotros salgamos a la calle. Y por si salen, hay un paquete de leyes. Hay un paquete de leyes que te pueden matar, que te pueden detener o que te pueden encarcelar rápidamente. Sí, un país en donde además es bien sabido que la brutalidad policial es tremenda, ¿no? Tenemos conocimiento de los centenares de jóvenes que han perdido sus ojos en la represión, ¿verdad? Trauma ocular, sí. Y gente creo que todavía está presa de lo que fue aquel estallido, que todavía están en cárcel. Este año es un año muy especial para Chile, ¿no? Hay elecciones presidenciales a fin de año. Sí. Yo te quería preguntar, Leonardo, ¿qué es lo que a tu criterio hace que la elección de fin de año en Chile sea tan especial en esta ocasión? A ver, yo creo que las elecciones presidenciales en Chile han demostrado que no varía en gran medida el cuadro social, ¿no? Fíjate que Boric, con su coalición de gobierno, entra con una promesa incluso particular en lo que tú estabas señalando, modificar todo lo que era el aparataje represivo, policial. Ajá. Y lo paradójico de esto es que hace todo lo contrario. Boric lo fortalece, le genera mucho más infraestructura represiva y los dota de elementos legales para ejercer esa represión. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué es lo que ocurre a nivel presidencial? Existe una gran cantidad de personas que no vota, o vota nulo o blanco. ¿Por qué? Porque en general se ha dado cuenta a las personas de que esto no varía. Esto no varía. Por ese camino institucional, el tema no está resultando. Porque la gente que incluso llega con un discurso y con una propuesta o con un programa, cuando dicen el programa es el importante, ese programa rápidamente lo guardan, ¿ya? Boric llega con una propuesta, dice, dentro de su programa no vamos a aprobar los TLC, aprueba el TLC, vamos a sacar las AFPs, las fortalecen. Entonces, cuando me preguntas qué puede variar de las elecciones, yo creo que varía poco. El cuadro está bien disperso y todo indica que la derecha está muy favorecida en términos electorales. Tenemos principalmente 3 candidatos, hay unos más outsiders, pero tenemos 3 candidatos de corte fascistoide y estos candidatos se ufanan incluso y se dan esa libertad
de uno, decir que la dictadura fue necesaria, ¿no? Y que fue casi inevitable. Evelyn Matei. Mi posición es que no había otra. Probablemente a principio, 73, 74, era bien inevitable que hubiese muertos. Kast, otro personaje nefasto, José Antonio Kast, que fue diputado de la República. Bueno, Evelyn Matei fue ministra del Trabajo, que paradójicamente no hizo nada por los trabajadores, fue alcaldesa, etc. Fue senadora. Kast, que fue diputado, reivindica permanentemente el gobierno militar. Yo no soy pinochetista, yo no tengo una foto de Pinochet en mi oficina, pero sí valoro el trabajo que se hizo, sí valoro el trabajo que hizo mi hermano como ministro en varias carteras del gobierno militar. No le dice dictadura. Evelyn es hija de uno de los comandantes de la dictadura militar, ya de la junta militar. Entonces, la dictadura está muy presente. Y el otro es Kaiser, sí, ¿no? Y el Kaiser, en una entrevista muy reciente, dice, diputado en ejercicio, dice, disculpe, ¿usted reivindica la dictadura, el gobierno militar? Sí, lo reivindico. ¿Y usted haría lo mismo? Sí, haría lo mismo, pero ese gobierno generó represión, asesinatos, desapariciones. ¿Usted repetiría eso? Sí, lo repetiría. El 11 de septiembre del 2019 usted apoyó, salió publicado un inserto en favor del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. El pronunciamiento militar, sí. El golpe de Estado, otros dirán pronunciamiento militar. O sea, usted lo sigue apoyando. Sin duda. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias. ¿Te das cuenta que los tres, entonces el pinochetismo que dijimos, estamos hablando de 30 años atrás, el pinochetismo sigue tan vigente hoy día, actualmente, y tenemos a tres candidatos de la derecha, algunos dicen ultraderecha, para mí es derecha, los sectores oligárquicos siguen queriendo realizar, si es que se les afecta en un ápice sus privilegios, están dispuestos a realizar estas atrocidades que cometieron durante la dictadura civil y militar. A mí ahí hay algo que me parece, y por eso te hacía la primera pregunta, me parece interesante. Te decía que hacía de esta elección que viene algo tan especial, un poco porque acaban de haber primarias en Chile, ¿no? Así es. Y el candidato de Boric a lo interno de las primarias de los sectores progresistas quedó casi de último en la elección, ¿sí? Y la candidata que va a disputar la presidencia como parte, digamos, abanderando la propuesta de continuidad del gobierno de Boric es Janet Jara, militante y dirigente del Partido Comunista chileno, ¿sí? Así es. Y hay una diferencia, evidentemente debe haber una diferencia, pues entre los planteamientos de Janet con los planteamientos de extremo centro de Gabriel Boric, ¿no? Y creo que me da la impresión de que hay también un pasar factura de parte del votante de izquierdas y progresista chileno hacia la propuesta de Boric y un inclinar la balanza hacia una radicalización del gobierno progresista. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que entonces está jugándose en la elección de noviembre? Puesto que tenés de un lado a esto que llamas derecha, yo también creo que es simplemente derecha, pero es una derecha exacerbada por los tiempos de fascismo ascendente, ¿no? Y que nos toca un poco, te digo, el candidato fascista costarricense Fabricio Alvarado es amigo personal de personajes como Antonio Kast, ¿no? Y enarbola las mismas ideas y utiliza un discurso bastante similar y estoy seguro de que puestas las condiciones haría exactamente lo mismo que cualquiera de estos candidatos de la extrema derecha chilena. ¿Qué es lo que se está jugando a fin de año en Chile? A ver, el problema se presenta por la siguiente forma. En un horizonte donde podrían votar una cantidad de millones de habitantes, votaron muy pocos, ¿ya? ¿Te refieres a las primarias? Sí, a las primarias. Las primarias son solamente de un sector, no son de todo... No son abiertas, son del... No, son del sector... A ver, son abiertas,
para que los militantes de los partidos de gobierno, que son creo 8, más la gente independiente que no está inscrito en ningún partido, pueda participar. Esa participación fue muy pequeña, ¿ya? Dentro de esa pequeña, Janet Jara superó casi el 60%, o creo que lo superó, de participación en términos de opción. Y posteriormente vino un partido, PPD, con una persona que también era ministra, porque Janet también fue ministra de Boric, fue ministra del PPD. Ella fue hija de Jaime Toá, que fue miembro del gobierno de Salvador Allende. Pero ella tiene una idea muy extraña, muy servil al capital. Y tercer lugar, muy abajo, quedó el representante del Frente Amplio, partido del presidente de la República, y un cuarto candidato que sacó una muy baja votación. Janet Jara representa entonces una idea de querer, dentro del modelo neoliberal y dentro de las leyes y la constitución de Pinochet, querer modificar ciertos aspectos. El problema se presenta cuando queda lo rimbombante de una ley, pero cuando tú la evalúas o la letra chica de ella, no te genera tanta comodidad. Se habla de 40 horas, fue una medida que ella impulsó desde el Ministerio del Trabajo. Es disminuir la jornada laboral. Disminuir de 44 a 40 horas de trabajo. Semanales. Exacto. El problema se presenta porque eso fue consensuado con las organizaciones de empresarios. Entonces, fíjate que hay un dicho en Chile, que no lo instauró la izquierda, lo instauró la democracia cristiana: cuando se negocia con la derecha es la que gana. Eso lo dijo el candidato que iba a enfrentar a Allende. La derecha, cuando se negocia con la derecha es la que gana. Y eso es lo que tenemos hoy día, porque esa flexibilidad laboral que te entrega estas 40 horas, el empresario los puede modificar y a su arbitrio. También implementó una subida de sueldo mínimo. Estaba bastante bajo. Fíjate que el 1.000 pesos más o menos es $1. Entonces, estaba en 300 y algo. 300 dólares y subió a $500. Uno dice, bueno, es la subida más alta que ha tenido desde la vuelta a la democracia, por así decirlo, o los gobiernos civiles, pero el incremento en la vida fue muy alto. El costo de la vida entonces te das cuenta como que se netea, se iguala, ¿no? Entonces son políticas tramposas, en definitiva, porque te generan un Estado distinto, pero en la realidad es lo mismo, o quizás peor incluso en algunos casos. Entonces yo creo, mi interpretación es que efectivamente la gente le está dando una posibilidad de cambio. Es primera vez en la vida que un conglomerado de partidos es encabezado por una candidata comunista. En un país como Chile, ¿no? Exacto, eso es una cosa histórica, eso no había ocurrido antes. Ellos hablan de sus atributos como persona, ¿no? De sus cualidades personales, políticas, pero cuando dicen algo negativo lo asocian un poquito al Partido Comunista. ¿Lo ve usted así como un anticomunismo? ¿Se viene eso, han tildado de que el Partido Comunista no puede gobernar, incluso desde su mismo conglomerado? ¿Cómo toma todo esto? Mira, ahora que soy la candidata de la coalición, que es de centro izquierda y de más de un partido, yo creo que ese argumento cada vez va a ser menos válido, ¿no? A mi entender, muchos levantan esos temas porque como no tienen otra forma de descalificarme, tratan de levantar como mitos de los tiempos de la Guerra Fría. Lo otro también hay que considerar es que el nulo y el blanco, más que la abstención, el nulo y el blanco está siendo cada vez más alto, ¿ya? Te digo la abstención no, porque la abstención es penada, de pecunio, ¿no?
O sea, Es obligatorio el voto en Chile, digamos. porque si no te sacan una multa. Exacto. Entonces, la abstención ha ido disminuyendo, pero ha sumado el nulo y el blanco. nulo. Entonces, eso te genera de que eso te indica de que la gente no está muy conforme con los candidatos o con el modelo o cómo se está configurando esto, porque ya hemos tenido varias elecciones en las cuales se nos prometió que venía la alegría, se nos prometió que venían tiempos mejores, como eslogan de campaña, y nada de esto ha ocurrido. Por algo ocurrió esta explosión social, ¿no? Y que fue en todo Chile, lo quiero señalar, fue una expresión de masa muy, muy importante. ¿Qué futuro le ves al escenario político chileno? Digo, si se diera la continuidad del gobierno progresista de la mano de Janet Jara, por ejemplo, si por el contrario se impusieran estos grupos de la extrema derecha y sus candidatos, ¿verdad? Sería una vuelta a lo peor de lo represivo que fue, sí, claro, la dictadura militar. ¿Por dónde crees que va a navegar el pueblo chileno en los meses, en los años que vienen? Mira, yo visualizo, uno, que tenemos una gran dispersión en los sectores descontentos con el modelo, ¿ya? Hay un fraccionamiento de parte de los grupos y partidos políticos de izquierda, movimientos que buscan, en definitiva, subvertir este orden establecido, y eso permite también entonces que se potencien este discurso y acción de carácter fascistoide, o estos discursos que en realidad prometen y prometen pero no cumplen nada, o simplemente no generan estas transformaciones, ¿ya? Nosotros seguimos viviendo bajo la Constitución de Pinochet. Eso ya es una cosa increíble, ¿no? Existieron 2 procesos de intento por la vía legal de modificarlo. Uno que era fue bastante concurrido, ¿ya? Y era de carácter más bien de grupos que tenían especificidades puntuales, animalistas, ecologistas, feministas y otros istas que tenían. Entonces, esto generó una gran dispersión en términos de la votación y fue un batatazo. Sí, ese no salió. Perdimos por lejos, ¿ya? Y posteriormente se dio vuelta inmediatamente la tortilla, como decimos en Chile, y se aprueba la propuesta de una constitución bastante fascistoide. Claro, sí, la mayoría para la redacción la había ganado el grupo de Kast, ¿no? Exacto, justamente es republicanos. Así que cuidado con el candidato que tú mencionas, porque es de lo peorcito de la humanidad. Entonces, lo que ocurre ahí es que también se pierde. Entonces, 2 procesos, entre comillas, democráticos, no logran cambiar la Constitución, y es la que mantenemos. Entonces, Jara, si tú me dices qué puede hacer muy poco, porque las leyes que han sido aprobadas y la Constitución que tenemos es como una camisa de fuerza. Exacto, impiden muchas de las modificaciones. ¿Y ves espacio para una ruptura de algún tipo, una propuesta de gobierno un poco más radical, si se quiere, que venga a proponer abiertamente una Asamblea Nacional Constituyente, que venga a proponer abiertamente una modificación radical de ese andamiaje jurídico que permite que el pinochetismo siga ahí, que el cadáver de Pinochet siga gobernando? Mira, yo te lo diría desde mi anhelo. O sea, a mí me encantaría que pudiese ocurrir eso. Pero la realidad objetiva es que yo visualizo que tenemos grandes dificultades. Uno es la dispersión. Y otro elemento
es el tema del sectarismo. Existe un sectarismo muy grande dentro de las izquierdas, ¿ya? Existen izquierdas muy marcadas a esta cosa como izquierda woke, que más bien es de trincheras, ¿no? De ismos, ¿no? Feminismos, etc. Y las izquierdas más ideológicas, más puras en términos ideológicos antiguos, quizá si alguien quiere señalarlo así, marxista, maoísta y otras corrientes, creo que tenemos una gran dispersión, pero también tenemos un gran sectarismo. Entonces yo, por la vía institucional, creo que no se va a lograr revertir esta situación, ¿ya? Si tú me preguntas, ¿hay condiciones objetivas para procesos revolucionarios? Existen condiciones objetivas. Lo que no existe es el factor subjetivo. Porque las masas han sido dominadas por los medios de comunicación. Los medios de comunicación allá los tienen grandes empresarios o grandes consorcios internacionales. Entonces, evidentemente, generan y formatean a la gente, ¿ya? Y la hacen vivir en una burbuja individualista, que no te preocupas por el que está al lado, que no te preocupas entonces por otro, y se generó un proceso muy lindo durante el proceso de estallido social. Las asambleas funcionaron muy bien, se generó un compañerismo, una fraternidad, ¿ya? Fue un proceso bastante hermoso lo que se vivió. El problema es que la represión fue atroz. Sí. Y este gobierno no ha hecho nada contra esa impunidad de la cual gozaron los que reprimieron, asesinando, quemando, desapareciendo, violando, con mucha gente con trauma ocular, y donde actualmente hay muy pocas personas que están detenidas, y las más de ellas gozan plenamente de su libertad si no y sus condiciones. Nada. Exacto. Como si no hubieran hecho nada. Exacto. Bueno, y a todo esto además se suma, creo, en el caso chileno, y cada vez más en nuestros países iremos viendo este tipo de fenómenos, el fenómeno del lawfare, ¿verdad? Y tenés a Jadwe preso en un evidente caso de fabricación, lawfare, sí. ¿verdad? Sí. Y mediático. Y bueno, mucho por hacer, ¿no? Mucha tarea, y también nosotros en el caso de Costa Rica, barbas en remojo y mucho que aprender de estos procesos. Sí, yo creo que tú mencionaste que en febrero ustedes tienen la elección. Sí. Ojo con estos cantos de sirena, ojo con estas personas que son de repente, que se muestran como salvadoras, ¿ya? Porque, y obviamente con la derecha no debiesen caminar, porque nosotros la hemos vivido y somos el laboratorio del neoliberalismo, y les puedo contar que en Chile, a pesar de este boom que cuentan y que el caso chileno y todo ese asunto, nosotros tenemos los peores índices de salud mental del país. Tenemos un altísimo índice de suicidio, ¿ya? Y eso es producto de la aplicación de un modelo neoliberal que ustedes quizás puedan votar a favor de este cambio, pero lo que están haciendo es votando por su propio verdugo, y se van a poner una soga al cuello terrible y tenaz que no va a ser capaz de revertirlo por este mismo hecho que nosotros tampoco lo hemos podido hacer. Sí, se vuelve sumamente difícil después salir de ese laberinto y se sale pues solo luchando. Un compañero chileno me decía en una ocasión esto, y es algo que yo siempre cargo: de las dificultades se sale combatiendo, ¿no? Por supuesto. Y el pueblo chileno pues está en medio de ese combate, al igual que estaremos nosotros acá en Costa Rica. Un último mensaje, Leonardo. Yo pensaba tal vez una reflexión final, un mensaje a los jóvenes de izquierda costarricenses, los jóvenes que se consideran, que se sienten, que se piensan como militantes de esta izquierda social. ¿Cuál sería un mensaje tal vez en un tono más bien optimista? Sí. Mira, a ver, sin el ánimo de dar receta, pero yo creo que primero que todo el estudio es muy importante, conocer estos clásicos. Por algo son clásicos, porque se pueden aplicar para el conjunto
Chile, Costa Rica, tenemos más o menos las mismas condiciones y tenemos la misma historia, ¿no? El estudio, la unidad, ¿eh? La lucha, no abandonar la calle, nunca. Si uno está dentro de los ámbitos institucionales, también tiene la obligación de estar en los otros ámbitos sociales de la clase. Y cuando digo la clase es una palabra que de repente mucha gente no la considera como una cosa muy antigua, pero la clase trabajadora somos todos nosotros. Independiente diría que no existan los operarios o los obreros como antes lo definían, o en su caso los bananeros, pero la clase trabajadora es la persona que realiza esto, realiza las funciones cotidianas, habituales, y que no lo realiza la oligarquía, porque no le necesita eso. Pero sí ellos lo necesitan a nosotros. Ellos cuando dicen, nosotros invertimos el capital, por tanto tenemos que llevarnos una parte importante esto de este capital, ¿ya? Que se llama plusvalía. Ellos en realidad no están apostando nada. Nosotros ponemos todo. Entonces yo les sugiero a las y los jóvenes de acá de Costa Rica que piensen siempre en la unidad y piensen siempre en el sentido de clase y que trabajen por un mejor país para todos, para todas y no solamente desde las individualidades. Bueno, Leonardo, un placer, un gusto. Un gusto también. Y bueno, y con esto entonces despedimos el programa y ojalá que haya sido, que sirva para la reflexión, ¿verdad? Y para que sigamos construyendo una mejor Costa Rica.